Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de CN Plus en la provincia de Pichincha y también en la provincia de Guayas. El día de hoy vamos a compartir un diálogo abierto con Cristian Zapata, quien es director general del ECU 911, una plataforma integral de seguridad que le vamos a contar de qué se trata. Gracias a Cristian por haber aceptado esta invitación. Recuerdo cuando yo realizaba algunos reportajes para la televisión y uno, por ejemplo, salía al Carchi, salía a Bolívar y uno tenía que llamar por alguna emergencia y me tocaba 062524 o si no era 911, que jamás se entendía, jamás llegaba ni la policía ni el cuerpo de bomberos, era un completo desastre. 3 años, hablamos ya de 3 años que está ya este sistema ECU 911, un servicio. Y me gusta esa palabra de servicio, porque ahora ya se habla de un servicio a la población. Bienvenido, Cristian, pero ¿qué es toda esta plataforma? ¿Cuánto se ha invertido y por qué? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias primero por la invitación. Creo que es importante partir por ahí, el origen de todo, ¿no? La necesidad de tener un servicio integrado de seguridad. Creo que antes se realizaban los esfuerzos para atender las emergencias, pero eran esfuerzos que se hacían de una forma paralela. Es decir, citemos un ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, por ejemplo, donde hay implicados heridos, al existir varios números para atención de emergencia, probablemente iban 3, 4 instituciones, Ministerio de Salud Pública, el IES, bomberos, cada cual con su ambulancia llegaban y el primer recurso que llegaba atendía al personal y el siguiente recurso ya se desplegaba de una forma innecesaria. Pero ese era el mejor de los casos. El peor de los casos son otros incidentes donde ya no tenías un recurso que llegue al sitio. Entonces, de ahí viene la necesidad de hacerlo de una forma coordinada. Recordemos que teníamos, como mencionas, varios números para atender emergencias. No todos ellos eran números cortos, no todos ellos eran fáciles de memorizar. Es que si había, por ejemplo, un incendio, debía llamar al cuerpo de bomberos. Si había algún problema con la policía, debía llamar a la policía. Para Cruz Roja, el 131, y así sucesivamente. Entonces, de ahí se ve la necesidad incluso de tener un canal único de atención de emergencias y sobre todo una plataforma tecnológica lo suficientemente robusta, lo suficientemente segura para que todas las instituciones que conforman parte de este ecosistema puedan alimentar su información. Estamos hablando, en el caso de seguridad ciudadana, de un robo, un secuestro, atenderá Policía Nacional. En el caso de gestión sanitaria, se desplegará una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, de la Cruz Roja, del IES o de los cuerpos de bomberos. Y así sucesivamente. En gestión de siniestros tenemos cuerpos de bomberos, en riesgos a la Secretaría. Para tránsito y movilidad tenemos la Comisión de Tránsito del Ecuador, las mismas agencias metropolitanas de tránsito, y así para cada uno de los servicios, ¿no? Dime, ¿cuántos millones se ha invertido? Y además, he tenido la oportunidad de estar en Quito, en el centro de aquí de Quito, que ustedes lo tienen en Lichimbía, me parece, el otro también en Guayaquil y Esmeraldas, y son plataformas, pero realmente increíbles. Bueno, aquí hay un esfuerzo muy importante del gobierno central. Estamos hablando de 270 millones para la implementación de los 16 centros operativos, con los cuales cubrimos ya todo el territorio nacional. ¿En qué estado estamos actualmente? Hemos implementado ya 15 centros, el último que fue inaugurado fue el año pasado, en septiembre, en Nueva Loja, y actualmente estamos implementando nuestra sala operativa en la región insular, que hemos cubierto ya todo el 100% de la región continental, 99,8% de la población, 98,5% de todo el territorio, y actualmente vamos a implementar la sala operativa. Si bien es cierto, en Galápagos podríamos hablar que a nivel de ciudadanía 25 mil personas, que no es tan significativo comparado con otras provincias del Ecuador. Sin embargo, recordemos que en las islas tenemos muchísima población flotante, es decir, muchísimos turistas, estamos hablando de más de 200,000 personas, y sobre todo por la característica especial que tiene, ¿no? Cada centro atiende en función de su jurisdicción, de su realidad. En Galápagos vamos a tener muchísimo el tema de emergencias relacionadas a toda la parte marítima, tenemos el apoyo de Fuerza Naval, tenemos mucho el tema de traslados aeromédicos, justamente por las distancias a las que se encuentran el continente. Entonces, en función de esta realidad, es que priorizamos la asignación del recurso y las emergencias o las entidades que van a atender, ¿no? ¿Cuántas personas están laborando en el ECU? Bueno, estamos hablando de un ecosistema de alrededor de 3,000 personas, 1,700 de ellas son personal que podríamos decirlo civil del Servicio Integrado de Seguridad, entre la parte operativa y la parte administrativa,
y el restante es personal de las instituciones. Recordemos que para cubrir una sola consola necesitas 4 personas, porque es un servicio que se atiende 24/7, es un servicio que no se detiene, es un servicio que está operativo todos los días del año. Y dime, dentro de todo esto, ustedes han realizado o van a realizar varios convenios con los diferentes GATS. ¿Por qué? Bueno, es un tema hemos identificado esta corresponsabilidad en la atención de emergencias, este ganar-ganar que tenemos justamente en ese sentido. Recordemos que ya el Servicio Integrado de Seguridad pone al servicio de todos los gobiernos autónomos descentralizados su plataforma, la atención, el despacho de recursos, hay que hacer mantenimiento, hay que hacer instalaciones. Adicionalmente, ¿qué ganamos con los GATS? Bueno, los GATS con un esfuerzo adicional nos ayudan a crecer con más cámaras, con más recursos periféricos, con más megafonía IP. Todo se va integrando a la plataforma. Adicionalmente, tienen la potestad de implementar salas de espejo. ¿Qué ganan con estas salas de espejo? Primero, están en sus municipalidades, les permite a ellos tener videovigilancia de las cámaras dentro de su jurisdicción territorial, dentro de su cantón, y con este personal adicional ayudarnos a coordinar la atención de emergencias, pueden realizar, por ejemplo, el control de ordenanzas municipales. Yo creo que es un ganar-ganar, ¿no? Y esto con un adecuado canal de comunicaciones, un adecuado despacho de recursos desde nuestros centros operativos, hemos visto cómo funciona de una forma muy efectiva. Sacamos un piloto aquí en Pichincha con el GAT de Rumiñahui y está funcionando de la mejor forma. ¿Cuáles son los resultados que puede decir ya obtenemos como ECU 911 a nivel nacional? Bueno, yo creo que la consolidación siempre del modelo operativo del servicio, ¿no es cierto? Pasamos de una etapa de implementación a una parte de consolidación. Es decir, lo que siempre priorizamos es mejorar la calidad en la atención de emergencias. Siempre va a haber que sea más rápida, más efectiva. Recordemos que siempre tendremos un protocolo que mejorar, siempre tendremos un tema adicional con el que podemos proyectar de mejor forma el servicio. Hablemos de la geolocalización, por ejemplo. Todas las llamadas al 911 que se realicen desde un teléfono móvil celular, las operadoras de telefonía celular tienen la obligación de darnos una georreferencia de esta ubicación de la persona desde donde hizo la llamada. Esto ya funciona desde hace algunos años, desde el nacimiento del servicio. Sin embargo, la información no es tan precisa. Entonces, hemos hecho las coordinaciones con el regulador en telecomunicaciones y para el 30 de junio de este año ya tenemos una plataforma mucho más cercana a la realidad de una ubicación. Es decir, ya llegaremos en zonas urbanas a tener ya 50 metros, ¿no? Que eso es en un tema de ámbito y despacho de recursos es sumamente bueno y nos prioriza la atención. Se ha reducido el tema de los burlones, de los payasitos que utilizan mal un sistema que es para la seguridad ciudadana. Bueno, ese es un tema sumamente complejo, ¿no? Y es muy importante que la ciudadanía identifique su rol de corresponsabilidad dentro de la atención de una emergencia. Recordemos que al inicio 9 de cada 10 emergencias no reportaban, 9 de cada 10 llamadas no reportaban una emergencia real. Entonces se hizo varias coordinaciones con regulador de telecomunicaciones de la misma forma. Tenemos un reglamento de llamadas de emergencia que ya la cuarta llamada que una persona llame y de una forma malintencionada se burle, insulte, se quede callada, ya se suspenden ciertos servicios. Ya por 30 días no podrá hacer una llamada, enviar un SMS. Si es reincidente ya serán 180 días, pero ya no solo podrá realizarlas, sino tampoco recibirlas. ¿Pero se ha reducido el número? Sí, yo creo que incluso estas iniciativas, y recordemos que el nuevo Código Integral Penal que está vigente desde el 10 de agosto, ya para las llamadas que son, en nuestro criterio, las más graves, las llamadas que las denominamos falsas, ¿por qué? Porque implican un desplazamiento innecesario de recursos, esas ya están sancionadas con 15 a 30 días de la privación de libertad de las personas. Entonces, esto nos ha permitido amainar, estamos hablando de un 40% de reducción, pero este es un tema que tenemos que continuar socializando, que la ciudadanía identifique cuál es su rol y que nos ayude a utilizar de mejor forma el canal, porque yo al atender este tipo de llamadas estoy dejando de salvaguardar vidas. Para finalizar, Cristian, bueno, muy interesante y me quedan algunos temas, hablar, por ejemplo, de los convenios Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, pero sí es importante algo. En algún momento tenía en mis manos un libro que decía El ojo que vigila. Y este ojo que vigila es el que siempre está ahí encendido en cada una de las calles. Podrá parecer molesto, pero en definitiva, ¿cuáles son también los resultados reales? Antes se llamaba el ojo de águila.
ahora es el ojo que siempre nos está vigilando. Sí, bueno, creo que nuestro sistema de videovigilancia tiene muchas potencialidades. Identifiquemos el rol en una atención de emergencias. Por ejemplo, una persona que está siendo agredida por otra persona. Nosotros, al tener personal operativo videovigilando las 24 horas del día, identificamos ya esta emergencia, desplegamos el recurso, en este ejemplo, Policía Nacional, llega la policía, atiende la emergencia y se podría entender que se cerraría el ciclo ahí de la atención, que es lo que nosotros priorizamos. Pero hemos ido mucho más allá, hemos suscrito convenios con la Fiscalía General del Estado, con entidades de la función judicial. ¿Para qué? Porque adicional a controlar esta emergencia, ese momento podemos estar percibiendo el cometimiento de un delito. Muchas veces la gente, por miedo, por vergüenza, no va y hace las denuncias por los canales oficiales. ¿Qué ganamos con este convenio? Que ya toda la información de nuestro sistema de videovigilancia ya se asuma como un elemento de prueba por la Fiscalía dentro de un proceso de instrucción ¿puede fiscal, ser asumido? de indagación previa. ¿Y qué es lo que permite esto? Que la Fiscalía directamente puede acusar y ya no es necesaria que la persona afectada tenga que seguir todo el procedimiento normal. Esto lo hemos ganado, desde mayo del año anterior que suscribimos el convenio y hemos atendido más de 5,000 solicitudes a la Fiscalía General del Estado. Muchísimas gracias por esta información y no se puede ir sin contestar las siguientes preguntas en una sola respuesta. Dios. Horizonte. Infierno. Temor. EQ. Servicio. 911. Línea única de atención. Servicio. Responsabilidad hacia la ciudadanía. En una sola palabra, Cristian Rivera Zapata. Familia. Ha estado el ingeniero Cristian Rivera Zapata, director general del EQ 911. Una muy interesante conversación y esperamos que sea un aporte para todos ustedes. Será hasta la próxima.